alquenos se caracterizan por una gran reactividad química y sus mayores reacciones son las de adición. Le siguen las de polimerización y después ya tienen las demás que son de sustitución, las de reducción, de oxidación. Son los puestos que experimentan casi todas las reacciones de la clasificación que vimos al inicio del programa. Por eso esa clasificación de las reacciones las deben tener ustedes ahí, tienen a su celular ahí pegadito a ustedes, deberían tener ese cuadro de la clasificación de los grupos funcionales y de las reacciones químicas. Ahí está su acompañante de ustedes para la tabla de elementos. El que le sigue es la clasificación de las reacciones y el cuadro de los grupos funcionales. Espero que lo hayan hecho, les he dicho muchas veces que lo hicieran. Entonces los alquenos, dice, también se comportan como ácidos debido a su grupo funcional. Las propiedades químicas de los alquenos están basadas en la reactividad que le confiere el doble enlace o grupo funcional que se llama etilénico. Ahí está el grupo funcional. Los grupos funcionales son así, ¿ya? Las fórmulas generales no llevan R ni AE para que ustedes no se confundan. Y los grupos funcionales no tienen no llevan R ni nada de otros elementos alrededor. Solamente es ese pequeño conjunto que es el grupo funcional. Así como de los alcoholes, el grupo funcional es el oxidrilo, así solito. Entonces el grupo funcional de los alquenos son estos dos átomos de carbono enlazados por un doble enlace covalente, que dijimos que ese doble enlace eran dos uniones, una unión sigma, que es la unión fuerte, la que no se va a destruir, una unión débil, que es la unión pi, que es la que va a ser destruida por los reactivos que reaccionen con este alqueno. Dice el cual posee, dice este grupo funcional, posee a su alrededor una nube electrónica tipo pi, se refiere a la unión, a partir de la cual se pueden ceder electrones a una sustancia electrófila que participe como atacante. El atacante es el reactivo. Por lo tanto, vamos a ir detallando, definiendo cada una de las reacciones de los alquenos. Y en primer lugar tenemos las reacciones de adición. ¿Por qué pueden adicionar elementos, grupos o fracciones de grupos o halógenos u otros átomos, los alquenos? ¿Por qué? Por su estructura insaturada, Es decir, que cuando se destruye esa unión pi, cuando se destruye esa unión pi, se abren dos valencias libres en esos átomos de carbono que están unidos en doble enlace, y dando lugar, como abriendo los brazos para que alguien venga a adicionarse, como diciendo, ven aquí y te vas a unir a mí y a mí, cada átomo de carbono. Esto es lo que sucede. Si estas dos valencias yo las di aquí arriba, vamos a corregir después, entonces ahí cuando se rompe la unión pi, se abren estas dos valencias nuevas. Y es ahí donde vamos a adicionar los átomos correspondientes dependiendo del reactivo que hemos utilizado para cada reacción.
Entonces dice las reacciones más importantes o las reacciones características, debido a que son muchas, de los alquenos, son las de adición. Y dentro de estas tenemos 8 reacciones. Y en primer lugar tenemos la reacción de adición de hidrógeno o hidrogenación catalítica. ¿Por qué decimos hidrogenación catalítica? Porque utilizamos catalizador metálico. ¿Y en qué consiste? Consiste en adicionar 2 átomos de hidrógeno, porque acá mi reactivo es el hidrógeno molecular, el cual se va a disociar en 2 fracciones, una positiva y una negativa. Entonces dice, el hidrógeno rompe la unión pi del doble enlace del alqueno, y donde se rompe la unión pi, en esos átomos de carbono se abren 2 valencias nuevas para que adicionen los átomos de hidrógeno, obteniéndose como producto nuevo un hidrocarburo saturado o alcano. Ayer o el día miércoles yo les decía que los compuestos insaturados o no saturados, mediante sus reacciones, tienden a convertirse o a transformarse en hidrocarburos saturados para alcanzar su estabilidad, que no siempre va a ser, en este caso, un alcano, pero podemos tener otros compuestos, pero siempre con simple enlace covalente, o sea, compuestos saturados. Esta reacción utiliza catalizadores metálicos como ser níquel, platino o paladio. Entonces acá tengo yo la reacción modelo de la adición de hidrógeno a un alqueno, y tengo el reactante, que es el alqueno, el reactivo, que es el hidrógeno, los catalizadores que se pueden utilizar, porque ya cuando uno hace una reacción con algo determinado no utiliza los 3 catalizadores, sino que se elige uno, el que uno tenga a disposición en el laboratorio. Entonces se forma un alcano. ¿Por qué? Porque se completan con hidrógenos todas las valencias de esos átomos de carbono. Acá tenemos un ejemplo, el 2-buteno. Este es el sector del grupo funcional. Entonces, cuando este hidrógeno ataque al grupo funcional, va a destruir la unión pi, y en esos 2 carbonos se abrirán 2 valencias nuevas para que ingrese el hidrógeno con carga positiva y el hidrógeno con carga negativa. Y obtenemos un alcano. Si aquí se fija, había solamente un hidrógeno. En el resultado, o en el producto nuevo, tenemos 2 hidrógenos en cada átomo de carbono, es decir, que se ha saturado y se ha convertido en un compuesto estable, como es el alcano. Entonces, del 2-buteno obtenemos el butano. Y entonces así sucesivamente. Acá, cuando dan sus clases prácticas, los auxiliares les harán varios ejercicios con diferentes alquenos, ya sean alquenos de cadena sencillo o alquenos con ramificaciones. Así tenga ramificaciones el alqueno, el reactivo solamente ataca al grupo funcional. Las ramificaciones se mantendrán en su lugar, y solamente lo que sucede en estas actividades reacciones es que la unión pi enlace del grupo funcional.
Seguidamente tenemos la adición de halógenos o halogenación. Cuando hablamos de adición de halógenos o de halogenación, el reactivo son los halógenos. No cambia el reactante, cambia el reactivo. Entonces, ¿con qué halógenos se halogenan? Generalmente se utiliza cloro, bromo, aunque en otras condiciones, en laboratorios más sofisticados, se puede también utilizar flúor o yodo, no, porque no reacciona el yodo con los alquenos. Yodo es inerte. El yodo solamente reacciona cuando está como ácido yodhídrico y además tiene que estar concentrado, como lo hemos utilizado en los cicloalcanos. Entonces, generalmente las halogenaciones son con cloro y bromo. Y dice que cuando se adiciona una molécula de halógeno al doble enlace del alqueno, esta molécula se disocia en dos fracciones, una positiva, una negativa, destruyendo la unión pi del alqueno, y en los carbonos finos entonces se adicionan los halógenos. Acá decir halógeno, dando como resultado un producto nuevo que es un compuesto saturado o alcano dihalogenado vecinal. Aquí se abrieron las dos valencias como tengo acá, entonces acá deberíamos poner XX y obtenemos el alcano dihalogenado vecinal, dihalogenuro de alquilo vecinal. Las halogenaciones se llevan a cabo bajo, igual que en los alcanos, bajo condiciones diferentes. Si se utiliza cloro como halógeno para realizar la reacción, no se necesita catalizador. No se necesita catalizador, porque los halógenos son bastante reactivos. El grupo funcional es reactivo, por lo tanto no necesitamos catalizador. Como vemos acá, no hay nada ni arriba ni debajo de la flecha. Y aquí tenemos el ejemplo, 2-penteno. Y el cloro, que el reactivo, el cloro molecular, se disocia igual que en la reacción modelo que he dado, igual el halógeno se disocia en dos fracciones, una positiva y una negativa. Acá no hay problema, como son los mismos átomos, que este va primero y el otro va después, van a cualquier lado los dos. Cuando el reactivo es simétrico, como es este caso, que se disocia en dos partes iguales, no hay problema dónde va a ir a adicionarse. Entonces, cada átomo de cloro se va a adicionar a los átomos de carbono donde se encontraba la unión pi o el doble enlace, y da el compuesto de alcano dihalogenado vecinal. Entonces acá tenemos 2,3 dicloropentano. O 2,3 dicloruro de pentilo vecinal. 2,3 dicloruro pentilo vecinal. Cuando los nombramos compuestos como halógenuro de alquilo, utilizamos la terminación uro para el halógeno y la terminación del radical
es hilo. Ya no es hil como cuando utilizamos los radicales en las ramificaciones, ¿no es cierto? Metil, etil, propil. Por eso dice, el radical de los alcanos puede terminar en hil o hilo. Entonces dijimos, en hil terminan cuando son ramificaciones. En hilo cuando están como halogenuros. Entonces ahí decimos dicloruro de pentilo o dihalogenuro de alquilo. Vecinal, ¿por qué? Porque están en carbonos vecinos. Es importante decir vecinal porque hay dihalogenuros vecinales, hay dihalogenuros geminales y dihalogenuros que están en diferentes átomos de carbono que no sean vecinos, o sea, dihalogenuros no vecinales, vecinales y geminales. Vecinales cuando están en carbonos vecinos, como en este caso. Geminales cuando el halógeno está en el mismo átomo de carbono. No vecinales cuando el halógeno está distanciado del otro halógeno, no están en carbonos vecinos. Entonces, alquenos por halogenación dan como producto nuevo alcano dihalogenado vecinal o dihalogenuro de alquilo vecinal. Entonces aquí tenemos el ejemplo con cloro. Ahora vamos a ver la misma halogenación con bromo. Podríamos utilizar también el 2-penteno igual para ver que igual iba a ser vecinal, pero que vemos acá que para esta reacción se necesita catalizador. En este caso se utiliza un disolvente que es el tetracloruro de carbono, el cual me va a ayudar a que se lleve a cabo esta reacción de adición de bromo al alqueno. Entonces tenemos aquí un ejemplo, 2 hexenos, no, aquí es 3 hexenos, 1, 2, 3 hexenos, hay un errorcito ahí, 3 hexenos. Y bromo, igual el bromo es un reactivo simétrico. ¿Por qué? Porque se va a disociar en 2 átomos iguales. Lo mismo, el mismo procedimiento, 3,4-dibromohexano o 3,4-dibromuro de exilo vecinal. La diferencia entonces entre la halogenación con cloro es que el cloro no necesita catalizador ni condiciones especiales, mientras que el bromo sí necesita este catalizador. Esta reacción de halogenación con bromo en los alquenos se utiliza como reacción de identificación de alquenos, debido a que la decoloración que sufre la solución de bromo en tetracloruro de carbono de rojo a incoloro. Ahora les explico. Justamente acá yo he colocado el tetracloruro de carbono con rojo, porque cuando acá para hacer la halogenación, nosotros debemos, antes no se utiliza el bromo puro para agregarle al alqueno, sino que se prepara una solución de bromo en tetracloruro de carbono. Y esa solución se torna de color rojo. Y cuando se pone en contacto con el alqueno y reacciona, se decolora. Entonces yo tengo aquí el alqueno que es incoloro en un vaso de precipitado. El alqueno que es incoloro. Le agrego la solución de bromo en tetracloruro de carbono, que es una solución roja, y al entrar en reacción, a entrar en contacto con el alqueno, se decolora, es decir, que se pierde el color rojo que yo tenía en este reactivo. Y se lleva a cabo la reacción obteniéndose ese alqueno dihalogenado.
Sí, es alcano dihalogenato. ¿Por qué se la utiliza como reacción de identificación de alqueno? Porque sí, con esta misma solución yo hago reaccionar un alcano, al agregar esta solución a un alcano, no se declora, se mantiene el color y se tiñe la solución incolora del alcano con el color rojo del reactivo de la solución de bromo en tetracloruro de carbono. Por eso se lo utiliza como reacción de identificación. Si ustedes cuando estén ya trabajando en laboratorio, un cliente les lleva una muestra y le dice, quiero saber si este es un hidrocarburo saturado o no saturado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Colocan su muestra en 2 vasos precipitados y preparan su solución. Esto se prepara siempre, estos reactivos es recomendable prepararlos momentos antes de que usted va a hacer su experiencia, porque muchas veces pierden su reactividad, o si ya están preparados y en un frasco en el laboratorio, posiblemente va a estar también contaminado por el descuido del personal. Entonces mejor preparar ese momento su reactivo y le agrega una cierta cantidad a sus muestras, a la una y a la otra. Si se colorea, quiere decir que la muestra es un alcano. Si se decolora, ustedes informarán que es un alqueno. Ya luego después harán las otras reacciones para ver qué alqueno es, si es un hexeno, un hepteno, un octeno, etc. Entonces, por eso es que se utiliza también esta reacción como reacción de identificación o diferenciación entre alquenos y alcanos. La tercera reacción de adición de los alquenos es la adición de ácido hidrácido o hidrohalogenación. Esta reacción consiste en adicionar una molécula de ácido hidrácido o ácido halogenhídrico, ¿cuáles son esos? Ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, están en orden de reactividad. Ácido clorhídrico y ácido yodhídrico. Este ácido yodhídrico, cuando lo utilicemos, tendrá que estar concentrado. Caso contrario, no reacciona. Adicionar, dice, estos ácidos al doble enlace. Es decir, que adicionamos un átomo de hidrógeno y un átomo de halógeno a los carbonos vecinos donde se encontraba el doble enlace o el grupo funcional, obteniéndose como resultado el producto nuevo, que es un alcano monohalogenato o halogenuro de alquilo. Monohalogenado o monohalogenuro de alquilo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un halógeno. En esta reacción aplicamos la regla de Markovnikov, que es una observación respecto a la reacción electrofílica. ¿Y qué dice esa regla de Markovnikov? Dice lo siguiente: cuando se adiciona un reactivo asimétrico del tipo ácido hidrácido a un alqueno o a un alquino, el átomo de hidrógeno se adiciona al átomo de carbono del doble o triple enlace que tenga mayor cantidad de átomos de hidrógeno. Y el otro átomo, o sea, el halógeno, se une al carbono vecino o al que tiene menos átomos de hidrógeno. Acá en la fórmula, en la reacción modelo, ahí no vamos a poder diferenciar cuál tiene más hidrógeno o no.
porque solamente está el grupo funcional. El ácido hidrácido se disocia en un hidrógeno, un átomo de hidrógeno que es el que lleva la carga positiva, y el átomo de halógeno que es el que lleva la carga negativa. Y el producto que tiene es un halogenuro de alquilo o mono o alcano monohalogenado. Acá vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. Tenemos el 1-hexeno, ¿no es cierto? Ahí está el grupo funcional. ¿Cuál de los carbonos tiene más hidrógeno? A ver si están despiertos y están atendiendo. ¿Cuál de esos carbonos tiene más hidrógeno? El primero. El primero, doctor. El carbono primario o el que está en el extremo de la cadena. Entonces este tiene 2 y el carbono 2 tiene un hidrógeno. ¿Dónde va a ir el hidrógeno? Entonces al carbono que tiene 2 hidrógenos. Aquí el ácido clorhídrico que hemos utilizado para hacer la reacción se ha disociado en un hidrógeno y un cloro. Entonces el hidrógeno va a adicionarse al carbono que tenía mayor cantidad de hidrógeno y va a saturar la molécula. Y el cloro va al adicionarse al carbono número 2. Entonces aquí yo tendría carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, cloro y los demás elementos y su subíndice. Para nombrar tengo que indicar la posición del halógeno. 2-cloruro de exilo o 2-clorohexano. Acá ya no hay vecinal, ¿no es cierto? 2-cloruro de exilo o 2-clorohexano. Como ven, también por halogenación o por hidrohalogenación los alquenos dan compuestos saturados. ¿Por qué? Porque desaparece el doble enlace que es la insaturación y se obtiene un compuesto saturado. Este alqueno que era inestable por adición de ácido hidrácido se convierte en un producto de cadena de enlace simple, o sea, un compuesto saturado y aparte que es estable. Esa es la hidrohalogenación y es la primera reacción donde se aplica la regla de Markovnikov. Tenemos la cuarta reacción de adición de los alquenos, que es la hidratación o adición de agua. Este reactivo, el agua, cuando se disocia, es un reactivo simétrico o asimétrico. Asimétrico. Es asimétrico porque se disocia dando un hidrógeno con carga positiva y un oxidril. Entonces dice, la regla de Markovnikov se aplica a los reactivos asimétricos. Entonces, en esta reacción de adición de agua o en la hidratación de alquenos, también vamos a aplicar la regla de Markovnikov, es decir, que el hidrógeno irá a adicionarse al carbono que tenga más hidrógeno. ¿Y qué compuesto da por hidratación un alqueno? Da un alcohol, forma un alcohol. Y nuevamente, fíjense, desapareció el doble enlace, el hidrocarburo no saturado se convirtió en hidrocarburo saturado. De inestable pasó a ser un compuesto estable. Entonces acá tenemos el alqueno, el agua que es el reactivo, el cual se disocia en un átomo de hidrógeno y un oxidrilo, pero la condición para una hidratación es medio ácido.
Y cuando hablamos de medio ácido, generalmente utilizamos un ácido sulfúrico. Hay reacciones donde se utiliza otra clase de ácido, pero generalmente el ácido sulfúrico es el que más se utiliza, principalmente en las reacciones de hidratación. Entonces acá tenemos un ejemplo, el 1-penteno. Y nuevamente el carbono 1 tiene 2 hidrógenos y el carbono 2 tiene solo 1. El hidrógeno entonces se va a adicionar al carbono 1 y el oxidrilo va a ir en el segundo carbono. Y vamos a obtener el 2-pentanol. 2-pentanol. Si yo tuviera un 2-penteno, en ese caso los dos carbonos tienen un hidrógeno. Vamos a ver si por acá acá. Miren, acá tenemos el 2-hexeno y los dos tienen un solo átomo de hidrógeno. En ese caso, sería indiferente que el hidrógeno vaya a un lado o a otro, porque los dos tienen un solo átomo de hidrógeno. Pero por regla general de Markovnikov, entonces el oxidrilo iría nomás a este carbono vecino al 2. Pero en este caso no hay donde escoger, porque los dos tienen la misma cantidad de hidrógeno. Bueno, esa es la reacción de hidratación o adición de agua. Reactivo asimétrico. Vamos a ver la siguiente reacción de adición. Es la adición de ácido sulfúrico a un alqueno, o sulfonación se llama esta reacción. Cuando se adiciona una molécula de ácido sulfúrico al doble enlace de un alqueno, se obtiene como producto nuevo sulfato ácido de alquilo. Sulfato ácido de alquilo. El ácido sulfúrico también es un reactivo asimétrico. Por lo tanto, vamos a aplicar las reglas de Markovnikov, porque el ácido sulfúrico, cuando se disocia, no se divide el hidrógeno y el sulfato, sino que se fracciona en un hidrógeno con carga positiva y el sulfato ácido con carga negativa. Por lo tanto, se va a aplicar la regla de Markovnikov. Y acá tenemos el ejemplo con un 2-buteno, donde ambos carbonos tienen un átomo de hidrógeno, pero también respetando el orden, el hidrógeno va al carbono 2 y el sulfato ácido irá al carbono 3, obteniendo como producto el sulfato ácido de butilo. Sulfato ácido de butilo, porque aquí sería carbono, hidrógeno 2 para saturar, ¿no es cierto? Entonces aquí donde tenemos el sulfato ácido de butilo. Si fuera un hepteno acá, tenemos sulfato ácido de heptilo. Si fuera octeno acá, tenemos sulfato ácido de octilo, y así sucesivamente. Y esa es la forma de aprender practicando. Ustedes pueden escribirse varios alquenos, cambiando la posición de su grupo funcional y utilizar el mismo reactivo, porque no cambia el reactivo, y lo que va a cambiar es el nombre del producto final. ¿Está claro hasta ahí?
Ya se han dormido, ¿eh? Ingeniera. Bueno, seguimos con las reacciones de adición. Ahora vamos a hacer la adición de ácidos hipohalogenados. ¿Y qué es un ácido hipohalogenado? Es un compuesto que proviene de la reacción de una molécula de agua con un halógeno. Y este es el ácido hipohalogenado. Entonces, cuando se adicionan ácidos hipohalogenados al doble enlace de un alqueno, se forma como compuesto nuevo alcoholes halogenados, es decir, que ese alcohol tendrá, esa fórmula tendrá grupo funcional oxidrilo y un halógeno. Eso es un alcohol halogenado que se conocen también con el nombre de halohidrina. Ya dijimos, el ácido hipohalogenado es aquel que proviene de hacer reaccionar una molécula de agua con un halógeno. Entonces acá nosotros, ¿qué vamos a hacer? Podemos colocar así o podemos también poner el halógeno y la molécula de agua, la flecha, y obtenemos acá la halohidrina. Acá no se aplica la regla de Markovnikov. ¿Por qué? Porque ya no hay hidrógeno. ¿Me entiende? Ya no hay hidrógeno cuando se disocia esto. Es un halógeno y un oxidrilo. Por lo tanto, no hay regla de Markovnikov en esta reacción. Y aquí está, el oxidrilo va a sustituir, o se va a adicionar, perdón, a un carbono, y al carbono vecino se va a adicionar el halógeno, formando el alcohol halogenado o halohidrina. Acá, cuando yo hago reaccionar el agua con el halógeno, me sobra un átomo de hidrógeno y un halógeno, y eso sale como excedente de ácido halogenídrico. Vamos a ver en el ejemplo. Acá tenemos el 3-hexeno. 3-hexeno. Cloro, que es el halógeno, y la molécula de agua. Cuando ellos reaccionen, me va a dar el ácido hipoclorado. Ese ácido hipoclorado se va a disociar en un cloro y en un oxidrilo. Y según el mecanismo de reacción, entonces el oxidrilo va al primer carbono, el cloro al vecino, y se forma el alcohol halogenado más ácido clorhídrico que ha sobrado de acá. Acá esta agua se va a disolver. Un hidrógeno va a hacer el ácido clorhídrico y el oxidrilo es el que se va para acá, y entonces aquí el cloro con un hidrógeno va a formar el ácido clorhídrico. ¿Qué se llama? Acá aplicamos el nombre común de los alquenos. Por eso les dije, es importante hacer el cuadrito donde está el nombre común de los alquenos. Entonces, el nombre común del hexileno es, del hexeno es hexileno. Por eso entonces aquí se va a llamar hexilén clorhidrina si lo nombramos como halohidrina. Halo de halógeno, pero como hemos utilizado cloro, es clorhidrina. También podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 cloro, 3 hexanol, 4 cloro, 3 hexanol, 1, 2, 3, ahí está el grupo funcional oxidrilo, o 4 cloro, 3 hidroxihexano. Hay esas tres formas de nombrar: hexilén clorhidrina, 4 cloro, 3 hexanol
o 4-cloro 3-hidroxihexano. Eso es la adición de ácidos hipohalogenados. Producto que se forma alcohol halogenado o halohidrogeno. Esas serían entonces todas las reacciones de adición de los alquenos. 7 reacciones de adición. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, todo Pregunten claro. ahora. Pregunten ahora porque después ya se van con sus dudas. ¿Cómo es? Sí, dice, hemos entendido, pero es ir rápido a la clase y este grupo es el que ha dado la nota más baja en promedio de los 4 grupos. Entonces, yo no sé cómo me dicen sí, y después han sacado bajísimas sus notas en el primer examen. Parece que tienen, por obligación asisten a clases y nunca hacen una pregunta. Y después tienen los feos errores y graves errores en sus exámenes. Yo no sé cómo están los prácticos que han presentado Fernando. ¿Presentaron todos sus prácticos? El que no ha presentado práctico le vamos a bajar a la mitad de la nota del examen práctico. Han presentado, doctora. Ya. ¿Y qué tal están? Están bien, doctora, solo que hay algunos que no han especificado el orden, por ejemplo, de los átomos de carbono. Y de todas formas, yo les estoy poniendo sus observaciones. Sus observaciones para que corrijan. Exactamente. Ya. Y aquí también yo debería tener enumerado mis átomos de carbono, pero vamos a corregir después. Ya, entonces, cuando tenga mi pizarrito, vamos a hacer. Entonces, hasta ahí, a ver un ratito, me salta uno. Faltaba esta reacción, la alquilación, porque son 8 las reacciones de adición, A, B, C, D, E, F, G, 7 son, pero faltaba la alquilación. Para completar las reacciones de adición de los alquenos, vamos a ver la adición de radical alquilo o alquilación. Cuando se adiciona primero, ¿de dónde yo voy a obtener un radical alquilo? De un alcano. ¿Por qué? Porque el alcano se va a disociar en radical alquilo y un hidrógeno. Fíjense cómo es este reactivo. ¿Se aplicará la regla de Markovnikov acá? Sí. Se aplica la regla de Markovnikov. Ya. Porque el reactivo es asimétrico. Si ustedes ven que su reactivo tiene un átomo de hidrógeno, automáticamente ya se dan cuenta que se debe aplicar, y si es reacción de adición, ¿no? Se debe aplicar la regla de Markovnikov. Entonces, cuando se adiciona un radical alquilo al doble enlace de un alqueno, se obtiene como producto nuevo un alcano con mayor número de átomos de carbono, es decir, que hay un crecimiento de la cadena. O se obtiene un alcano ramificado. Esta reacción se lleva a cabo utilizando un medio ácido, pero si se fija, ya no utilizamos ácido sulfúrico para acidificar. Utilizamos un ácido hidrácido como el ácido fluorhídrico. Él va a ser el que me va a dar el medio ácido para que se lleve a cabo esta reacción. Entonces dice, se obtiene un alcano con mayor número de átomos de carbono, porque al adicionar un radical alquilo, va a crecer la cadena, ¿no es cierto?
dependiendo si yo aquí tengo átomos, si tengo 4, si tengo 5 en ese radical, esa cantidad de átomos de carbono va a aumentarse, va a adicionarse a mi alqueno original o de partida. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo. Miren ustedes, tenemos el 1-penteno y acá tenemos un alcano, un butano para hacer la reacción de alquilación o para adicionar. El butano se va a disociar en un átomo de hidrógeno con carga positiva y el radical butil. Entonces acá en los carbonos que están con rojo, ahí está el grupo funcional. ¿Dónde va a ir el hidrógeno? Al primer átomo de carbono primario, porque ese tiene 2 hidrógenos. ¿Lo ves? Y ahí está carbono, hidrógeno 3. El radical butil se va a unir al segundo carbono y va a alargar la cadena. De ahí entonces, si yo tenía aquí 5 átomos de carbono y aquí 4, son 9. Pero la cadena principal ahora va a ser la que tenga 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este queda como radical. Por eso dice 4-metil-octano. ¿Qué pasó? Creció la cadena, se aumentó el número de átomos de hidrógeno. ¿No ves? Eso es lo que ha sucedido. Eso es una alquilación. Adicionar un radical alquilo proveniente del reactivo que es un alcano. Entonces, con eso terminaríamos las reacciones de adición. Doctora, buen día, una pregunta. Dígame. ¿Ahí en el alcano puede ser cualquiera? Acá, claro, porque ustedes saben que el reactivo cambia, ¿no? Cambia. Si yo tengo, puedo utilizar un etano, un butano, un octano, incluso un alcano que tenga mayor cantidad de átomos de carbono que el alqueno de partida. Entonces, cualquier alcano de cadena lineal, cualquier alcano. Entonces, y los átomos de carbono que tenga el alcano que usted utilice van a ser los que se van a adicionar o se van a aumentar al alqueno de partida. Igual, el grupo funcional puede estar en carbono primario o puede estar en carbono secundario. Lo mismo igual se va a adicionar, igual va a crecer la cadena. ¿Me entendió? Acá yo puedo utilizar, por ejemplo, un hexano. Yo utilizo en vez de butano, hexano. ¿Cómo se disocia el hexano? En un hexil y un hidrógeno. En el mismo penteno vamos a adicionar. Entonces al carbono 1 le adiciono el hidrógeno y tengo carbono, hidrógeno 3. Al carbono 2, ¿qué le voy a adicionar? El radical exil. ¿Cuánto aumenta mi cadena acá? 5, no. 4 más 6, 10, ¿no? Entonces va a ser 4-metil decano, 4-metil decano, porque siempre este primer átomo de carbono va a quedar de radical metil y la cadena va a crecer para acá. Entonces, si yo tengo
4 más 6, 10. Este radical, 11, que son los 11 átomos de carbono. ¿Entendió? Sí, doctora. Gracias. Ya. Entonces acá podemos utilizar cualquier alcano. Decano, dodecano, lo que ustedes quieran. Y pueden, claro, no está bien escribir así. Por acá, por comodidad, parece que lo hicimos. Entonces, pero no se escribe porque no podemos escribir una fórmula mixta. No existe fórmula mixta. Existe la semidesarrollada abreviada. Pero acá no deberíamos poner esto, sino los 4 átomos de carbono y seguir con la cadena semidesarrollada. No cometan este error. Entonces, estos 4 átomos de carbono debimos escribirlos ahí para que nos demos cuenta del crecimiento de la cadena. ¿Quedó entendido la alquilación? Sí, ingeniero. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Bueno. Ahora vamos a avanzar solamente esta reacción de sustitución y las demás reacciones las vamos a dejar para la próxima semana. Pero si ustedes quieren, tienen ustedes tienen una exposición pendiente, ¿no? La de los hidrocarburos saturados. ¿Tienen? Creo que alguien tenía que Sí, que exponer, ¿no es cierto?, los combustibles, los alcanos gaseosos, los líquidos y los sólidos. Ahí. Yo me acuerdo que ahí en este momento no lo tengo a la mano. Lo tengo en mi otra computadora, tengo anotado. Pero hay un grupo, no están presentes estos alumnos, seguro. A ver, voy a ver en mi exposiciones. No, en mi otra computadora está. Entonces no sé si hay un grupo, y si ya se han retirado, porque he visto que se han retirado varios del grupo, alguien que no ha expuesto y quiere exponerlo el tema, podríamos ir adelantando y exponer el día viernes. Total, una horita que nos conectemos para trabajar. ¿Qué vamos a hacer en el feriado? Nada, ¿no ves? Además, no es nuestro año nuevo de nosotros. ¿O alguno de ustedes festeja este año nuevo? Creo que no es año nuevo, doctora. Creo que es año nuevo Aymara, pues. no es es el del año Estado, nuevo. Creo que es no es del Estado Estado plurinacional. plurinacional. ¿Qué? Estado plurinacional de Bolivia. Es Claro. cuando Evo lo cambió a Estado plurinacional y como Ajá, era el año en vez nuevo del 6 de Aymara agosto, es a del mitad de 21. Ajá, entonces en vez del 6 de agosto, para ellos es el 21 de enero. Algo así es, ¿no? Bueno, Sí. o sea, lo que sea, ¿qué tal si exponemos, nos conectamos un rato el viernes, 8:30, si quieren 9, porque la única clase que yo tengo el viernes en la mañana es con ustedes. Si no quieren madrugar, nos podemos conectar de 9 a 10 y exponen este tema de los, porque ya hemos entrado a alquenos y ya después hay que poner alquenos, polímeros. Entonces salgamos de los hidrocarburos saturados. Entonces me gustaría que alguien se comprometa a hacer la exposición de principales alcanos y las principales aplicaciones de los alcanos pues son como combustibles, ¿no es cierto? Y como disolvente el hexano, el octano. El octano, ¿para qué se utiliza? El hexano ya sabemos que es un disolvente, pero ¿qué clase de disolvente? ¿A quién disuelve? Vayan anotándose si quieren. Y luego tener principales alcanos como combustible. Principales alcanos. Ahora, los alcanos tienen principalmente dos aplicaciones: como disolventes y como combustible.
Disolventes solamente los líquidos, ¿no es cierto? Y como combustible, tenemos combustible, como combustibles tenemos los gaseosos, el gas, por ejemplo, que utilizamos, el gas domiciliario. En los líquidos tenemos diésel, gasolina, queroseno, todos esos combustibles, el octano para que se utiliza. Y también tenemos los alcanos sólidos, que son 2 o 3, pero a ver, ¿qué son? ¿Dónde se encuentran y para qué se utilizan? No sé si es muy largo, muy amplio el tema para que lo dé un solo grupo. Ingeniera, respecto a la exposición, creo pueden que hacerlo, pueden hacerlo entre 3. Uno que haga los gases, el otro que haga los líquidos y el otro que haga los sólidos, pero en un solo tema. ¿Qué tal? Podría ser. Puede ser. Entonces, que es el único grupo que va a ser de 3. Entonces, todos me van a hablar de las aplicaciones y usos de los alcanos. Incluso pueden entrar los ciclohexanos, los cicloalcanos en la parte de combustible. ¿Sí? Hola. Sí. 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 Yo quiero exponer ingeniera Flores Cabrera. Ya, enseguida. Ah, bueno, ya, lo voy a esperar. Ya, gracias. Ya, entonces ustedes busquen entre 3 personas que sean los más amigos, que se puedan conectar bien, que se lleven bien y que los 3 sean responsables de todo el trabajo. Háganlo para el día viernes a las 9 de la mañana podemos hacer. Flores Cabrera, entonces anóteme y yo busco otras 2 personas. Ya. Voy a anotarte en mi celular para que no se pierda. A ver, ¿quién más? Porque ustedes saben que esta exposición tiene nota. ¿Sega Leonardo? Grupo F. Grupo F. Ya. Exposición alcanos. Alcanos, un ratito. Alcanos. Ya. Ahora sí. ¿Quién? ¿Me dictan los nombres? ¿Flores? Flores Cabrera. Flores Cabrera. ¿Tu nombre? Cabrera. Flores Cabrera Roque Miguel. Ya. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Quién más? Arteaga Leonardo. Ya. Y doctora, quería comentarle si podría exponer una compañera más. No está conectada porque tuvo problemas con su internet. Ya. Que ese día no tenga problemas también está bien. Su nombre de ella es Rivero Emily. Rivero Emily. Sí. Ya. Bueno. Entonces estos 3 jóvenes van a exponer el día viernes a las 9 de la mañana. Yo voy a mandar la invitación para que nos conectemos. Ya, esta reacción la voy a dejar nomás pendiente, ya son las 10, yo tengo clase con el otro grupo y entonces vamos a quedar ahí. ¿Ya? A ver, Mayerly, apague su cámara y calle y deje, no haya bulla. ¿Quién está con su audio prendido? Entonces, vamos a quedar ahí.
El próximo miércoles seguiremos avanzando, son varias las reacciones, faltan las de sustitución, faltan las de oxidación, que son 3, y luego las obtenciones. Esa es para una sola clase. Y luego ya tendremos que seguir con el eteno o etileno y las polimerizaciones, y los polímeros. Entonces nos vamos a quedar ahí, hemos avanzado bien todas las reacciones. Entonces ya este sábado van a pasar pizarra también y esos auxiliares tienen que empezar a explicar esta parte. O si no han avanzado la nomenclatura y formulación de oxigenados, que empiecen por ahí. Vamos a ver, no sé qué les falta. Entonces ahora yo me voy a despedir y nos encontramos el día viernes, mañana en laboratorio. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Viernes a las 9. Viernes a las 9. Yo voy a mandar el link a las 9. Ya, ingeniera, Para no levantarlos tan temprano. Hasta luego, doctora. Cualquier duda me escriben al WhatsApp